La filtración de chats de Telegram entre el exgobernador Ricardo Rosselló y parte de sus funcionarios disparó un proceso de movilización y levantamiento de la población puertorriqueña. La desigualdad social y el desprestigio de los gobernantes son las razones profundas detonadas por los chats, recostado en la aparente complicidad que da el anonimato de un chat entre un grupo de personas. Rosselló, al parecer, dijo lo que sintió en ese momento. Directamente se burló de las víctimas fatales causadas por el huracán María en septiembre de 2017. Además, en las casi 900 páginas filtradas de transcripciones del chat, también se leen expresiones catalogadas de homófobas, racistas y misóginas, entre las que abundan burlas a periodistas, políticos y activistas. Rosselló quiso pedir disculpas, pero tratando de justificar que lo ocurrido era un error y no un delito. Por poco centra discusión en la filtración de los documentos y no en la falta. El exgobernador no pudo frenar la ola de movilizaciones pidiendo su renuncia. El chispazo lo dieron los chats, pero el contexto de fuerte desigualdad social hizo que las marchas retomaran consignas de larga data y en extrema vigencia. Rosselló renunció, sí, pero su sucesor asume con la misma turbulencia que caracteriza a un Estado superditado de intereses estadounidenses. Puerto Rico, los gobiernos pasan, la colonia queda, pongamos el punto en la I. En algunos mensajes filtrados, Ricardo Rosselló hace referencia con desprecio a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. En las filtraciones además se leen comentarios hirientes hacia el director ejecutivo de la Autoridad de la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Cristian Sobrino, contra el cantante Ricky Martin, con relación a su homosexualidad. Todo esto mientras estallaba un fuerte escándalo de corrupción cuando se conoció un procedimiento de las autoridades federales en contra de la ex secretaria de Educación, Juliana Keller-Heck, y la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila Marrero. Ambas enfrentan cargos de fraude, fraude electrónico y lavado de dinero. Se desviaron al menos 15 millones de dólares de los aportes del gobierno de los Estados Unidos para educación y salud de la población de Puerto Rico. Judd Tiddy, asesor de Trump, calificó de lamentables los sucesos de Puerto Rico. Señaló que la causa estaba en el gobierno debido a su mala gestión y a la enorme corrupción que allí habría. La representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jennifer González, también criticó duramente a Rosselló y señaló que desde ya no podía presentarse a una posible reelección. Al inicio de la polémica, la presión social provocó la salida de 15 miembros de gobierno y contratistas cercanos a Rosselló. Estados Unidos condenó el contenido de los chats y agregó que el escándalo ratificaba la mirada de preocupación que tenía el presidente de ese país, Donald Trump, respecto a la administración que está a cargo de gobernar la isla. Muchos creen que no le habrá quedado otra opción, porque lo cierto es que Puerto Rico hoy es un estado libre asociado de Estados Unidos. En la isla se han hecho 5 plebiscitos consultando a la población sobre esta situación. El último fue en febrero del 2017. Sin embargo, la Casa Blanca jamás ha mostrado la más mínima intención de anexar a Puerto Rico como un estado más. Sí, bueno, la verdad es que el cinismo de Donald Trump y de la presidencia y del sistema político de Estados Unidos con relación a Puerto Rico no tiene límites. Todo este chanchullo, esta burda patraña, esta manera de acomodarse para utilizar dinero y lucrarse, es todo en función de darle el control de la generación de energía a las carboneras que contaminan, de entregarle las tierras del sur a Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer, DuPont, todas están aquí. Y no están produciendo comida, están produciendo y experimentando con semillas que envían a Brasil, envían a Entre Ríos en Argentina, en Colombia con el asunto del glifosato y la cocaína y también la palma aceitera. O sea, estamos hablando de que todos estos intereses, todos estos, para usar una palabra común aquí, badulaques, impresentables, que constituían el grupete este del gobernador,
Todos están allí en función de defender los intereses de los Estados Unidos. Los Estados Unidos que no se hagan los inocentes, si son ellos los que están alimentando la corrupción aquí. La lucha por la independencia se remonta a varias décadas atrás, con fechas que han quedado en la memoria del pueblo puertorriqueño. La masacre de Ponce es una de las fechas más emblemáticas en la lucha por la independencia. El 21 de marzo de 1937, la policía estadounidense abrió fuego contra una movilización en reclamo de la liberación de un líder independentista y murieron 19 personas. En términos económicos y sociales, Puerto Rico padece una condición de colonia que produce ganancias y beneficios para Estados Unidos a costa del pueblo puertorriqueño. Durante décadas, varias naciones dan la pelea en los más importantes foros internacionales para que se reconozca la independencia de Puerto Rico. La respuesta de las principales potencias, en particular Estados Unidos, es el silencio y la inacción. Cuba es uno de los países que más insiste, contando con el apoyo de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, el Movimiento de Países No Alineados y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Como era de esperar, la Organización de Estados Americanos, OEA, no suele incluir en su agenda la situación de Puerto Rico. Incluso, en abril de 2015, organizaciones de ese país fueron excluidas de un foro de la sociedad civil organizado por la OEA en Panamá. La CELAC reivindica absolutamente el carácter caribeño y latinoamericano de la isla y ratifica en cada oportunidad que América Latina y el Caribe debe ser un territorio libre de colonialismo. Si bien la Organización de Naciones Unidas aprobó decenas de resoluciones por la libre autodeterminación de Puerto Rico, Estados Unidos se niega a responder a estas solicitudes. Desde su ocupación por parte de Estados Unidos, la isla es un enclave geoestratégico fundamental en el sistema militar del imperialismo en el Caribe. Su ubicación geográfica permite el monitoreo desde un lugar privilegiado. Puerto Rico llegó a albergar la Roosevelt Roads, la base naval más grande de América Latina. La presión de los movimientos sociales obligó a Estados Unidos a retirar buena parte de esas bases. Yo pienso que aquí en Puerto Rico se ha venido cuajando una búsqueda que ha sido en alguna medida afectada adversamente por el hecho de que ha habido dos partidos esencialmente coloniales para mí. Tanto el Partido Popular Democrático, que aunque tenía aspiraciones no coloniales, siguió defendiendo lo que claramente era un estatuto colonial porque políticamente no podía aceptar ante el pueblo que no lo era y ya se cayó la vestimenta que tapaba la desnudez de la colonia bajo el Estado Libre Asociado. O de los estadistas, había un fiscal federal en Puerto Rico. Cuando digo federal, un fiscal de los Estados Unidos en el Tribunal Federal, Gil Bonard, el fiscal Gil Bonard, en un momento dado hizo unas declaraciones muy verídicas y valientes. Dijo que la corrupción en Puerto Rico tenía un nombre, se llamaba Partido Nuevo Progresista. Ese es el partido donde estaba toda esa gente que estaba hablando. Y eso en el pueblo de Puerto Rico, de alguna manera, si algo positivo ha salido de todo esto, es que encendió la llama del fervor patriótico de afirmación puertorriqueña, que estaba ahí siempre y que se vio en esa manifestación de 1 millón de personas. 1 millón es una tercera parte de la población. Y allí yo no vi ninguna bandera americana. Eran todas banderas puertorriqueñas. Con toda esta condición de fondo, el pueblo puertorriqueño se conmocionó tras conocer la cara real de quien decía gobernarles. Tanto los independentistas como los sectores más conservadores se unieron en rechazo de la actitud del gobernador. En Washington, centenares de puertorriqueños también se manifestaron frente a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. Los reclamos del pueblo puertorriqueño tuvieron ecos en distintos artistas procedentes de la isla. El cantante Ricky Martin repudió el chat de Rosselló. Apenas se publicó, dijo: es vergonzoso e inaceptable y no se resuelve con un perdón. Este no es el gobierno que necesitamos. Este no es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron, y mucho menos el que queremos dejarle a nuestros hijos. René Pérez, residente de la agrupación Calle 13, también reseñó en su cuenta en Twitter:
La falta de respeto hacia nuestro país por parte de este gobierno ha sido histórica. El mensaje es simple y claro. Todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más. Es interesante ver que el destape de todo esto no vino de la prensa del país, no surgió de la televisión, no surgió de los periódicos que están en manos de familias que están comprometidas con el anexionismo. Surgió de una organización del periodismo investigativo, el Centro de Periodismo Investigativo, que funciona dentro de una universidad, que es la Universidad Interamericana, que tiene un grupo excelente de jóvenes periodistas, y ellos fueron los que soltaron la cosa de forma tal que entonces ya los medios principales no podían hacer otra cosa que cubrir la protesta, porque era lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico. Si usted moviliza a la tercera parte de la población, obviamente los medios tienen que estar allí. Puerto Rico es uno de los países más desiguales del Caribe. El 1 de agosto del 2017 no pagó un vencimiento de deuda pública por 58 millones de dólares y entró en default. La desocupación llega a casi el 15% y el 90% de los productos de consumo popular son importados. Más del 40% de la población vive debajo de la línea de pobreza. En el caso de los menores de 18 años, ese índice trepa casi a un 60%. La polémica con Rosselló podría decirse sin restarle gravedad que es la gota que colmó el vaso de la paciencia de un pueblo. Están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, con calma compi, hay que ser astuto, cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho, fucking cabrón gobierno que permite esto, chorro de puercos son todos unos insectos y por eso protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un septiembre 11. Dice, lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Estamos aquí en una marcha bastante única en nuestra historia. Es algo bien sencillo. El pueblo de Puerto Rico, casi la mayoría de este pueblo está exigiendo la renuncia completa del gobernador, una persona que tiene una mente completamente llena de justicia, que no tiene ninguna dignidad, que no tiene ningún respeto y que nunca debió de estar en un sitio donde se decide el futuro, el presente y el futuro de Puerto Rico. Triste para nuestro pueblo, pero una de las cosas más preciosas es que este pueblo está enseñando el potencial que tiene y la indignación que siente. Así que con mucho amor vemos a un Puerto Rico que se está levantando. De la crisis estructural de Puerto Rico se benefician los especuladores financieros. Entre 2010 y 2013, emigraron por razones económicas casi 150,000 ciudadanos, la mayoría a Miami, Nueva York, Tampa y Orlando. El último censo oficial revela que en la isla viven 3,7 millones de puertorriqueños, mientras que en Estados Unidos lo hacen casi 5 millones. La situación social del país se agudizó con el paso de los huracanes Irma y María en 2017. Ante los destrozos, quedó comprobada la desidia e indiferencia de Estados Unidos ante la isla. El huracán María llegó a categoría 4, con vientos de unos 250 kilómetros por hora, y sus daños ascendieron a 90,000 millones de dólares, pues aniquiló toda la infraestructura económica. Todos los millonarios políticos que se han desarrollado han sido en virtud de los sobornos y las intervenciones económicas que han hecho los Estados Unidos para garantizar que sus planes para el control de las playas en el sistema turístico, para el control de las minas de cobre que quieren montar en el centro, la generación de energía que ya mencioné, la destrucción de la educación en manos puertorriqueñas con pensamiento crítico. La Universidad de Puerto Rico, nuestro principal centro docente, lo están minando y destruyendo. El sistema de educación pública,
con las fallas que pueda tener, ahora lo quieren convertir en un sistema privatizado de tendenciosidad proamericana, hiperreligiosa, fundamentalista, en violación clara a las ideas constitucionales de separación de iglesia y Estado. O sea, es una destrucción lo que están haciendo. De manera que si el señor Trump viene a nosotros a pretender darnos admoniciones, porque aquí en Puerto Rico hay corrupción, aquí son unos monaguillos en la misa del Papa de la corrupción que es él. Es que no es posible que uno pueda tomar en serio ninguna determinación que venga del que es principalmente responsable del desastre que tenemos nosotros en este momento en Puerto Rico. La situación social que padece Puerto Rico no es de ahora ni de los últimos años. Ya desde el primer momento en que llegaron los estadounidenses a la isla, se vio como empresarios abusaban de las riquezas del país. Para ellos la isla era y es un territorio donde podían establecer sus grandes compañías, empleando mano de obra que les resultaba baratísima, pagando también impuestos mucho más bajos que los que pagan en Estados Unidos y fuera de las leyes federales que regulan los daños en el medio ambiente o los derechos laborales. El hartazgo no deriva del chat, que en sí mismo representa un desprecio por minorías individuales y colectivos que le antagonizan. En realidad, la animosidad que se dio contra Rosselló fue personal, porque la gente se sintió ofendida de que la habían violentado en su dignidad. Pero también es cierto que en el proceso de darse cuenta de todo el andamiaje, hubo una mayor toma de conciencia del hecho de que el problema, aunque es en parte un problema de aquí, local, en realidad usted tiene razón, y la pregunta lo que lleva implícito es que nosotros somos un estado colonial, donde sale él y viene esta otra, la señora que era secretaria de Justicia, que de por sí es cuestionable su presencia allí. Yo no creo que quizás vaya a haber una intensidad para sacarla a ella en el tiempo que queda entre las elecciones del 2020, pero si algo quizás está ayudando esto a hacer es a profundizar el entendimiento del pueblo puertorriqueño de que está en un callejón sin salida colonial. En Puerto Rico hubo desde el 1952, Puerto Rico, y así lo representaron los Estados Unidos, pensó que había logrado un mínimo de libre determinación, un nivel de autonomía, que podía seguir ampliándose. Fue una farsa. Fue una farsa predominantemente. La gente a veces se concentra mucho en lo que hace el liderato local. Fue una farsa promovida directamente en las Naciones Unidas por Henry Cabot Lodge, Mason Sears, que le hicieron creer al mundo que Puerto Rico había logrado su libre determinación, cuando en realidad era un engaño para crear una vitrina de supuesta democracia que no afectara adversamente su intención de seguir colonizando los pueblos de África y Asia que ellos estaban empujando en la ONU para que se descolonizaran. El hastío viene de una realidad. El 20% de la población más rica de Puerto Rico acapara el 55% del ingreso, mientras que el 20% más pobre, solo el 1,7%. Uno de los datos más tristes son las cifras arrojadas sobre la forma en la que se maneja el sistema educativo en la isla. En las últimas 3 décadas, desertó el 40% de los estudiantes en nivel primario y se espera una caída del 22% para los próximos 5 años. Esta es la base, la plataforma de desgaste y hastío de Puerto Rico, que desde hace semanas se levanta. El ex gobernador dijo que ese chat lo utilizaba para liberar tensiones de días de 18 horas y agregó que, por supuesto, nada de esto justifica las palabras que ha escrito. La renuncia fue exigida por gran parte de la población, que se volcó masivamente a las calles. Las movilizaciones superaron las 100,000 personas. La gran mayoría son ciudadanos que salieron espontáneamente y que no tienen trayectoria de activismo o militancia política alguna. Se le sumaron trabajadores de sectores populares que plantean demandas sociales. Analistas señalan que el trabajo histórico de los movimientos políticos generó la base sobre la que se plantean las nuevas reivindicaciones, en particular en lo que tiene que ver con el rechazo a la deuda que ha hipotecado al país, así como también la actitud de Estados Unidos de no prestarle atención a la isla
luego del paso del huracán María en septiembre de 2017. Lo que viene ahora, sin duda alguna, va a implicar un cambio constitucional local, pero es absurdo pensar que si cambiamos la constitución local tenemos un impacto real, mientras aquí en Puerto Rico rige la cláusula de comercio, la cláusula territorial, la Junta de Control Fiscal, la deuda que nos quieren imponer, la presencia de los tribunales federales en Puerto Rico como último árbitro de lo que está ocurriendo, y Puerto Rico siendo visto y utilizado como frente de lucha contra todo el resto del Caribe. Después de todo, ¿dónde es la frontera de Venezuela en el norte? Con Puerto Rico. Nosotros somos una colonia de los Estados Unidos porque somos parte de un imperio oculto. Imperio oculto. Acaba de salir este libro. ¿Cómo se escondió un imperio? De Daniel Immerwahr. Interesantísimo libro que habla del imperio de las islas. Cuba, allí está Guantánamo. Santo Domingo, ¿cuántas veces no fue invadida? Puerto Rico, el lugar de donde salieron. Nosotros estamos imbricados, comprometidos con el aparato de agresión del neoliberalismo que entiende que está perdiendo el nivel de control que tenía, y en ese sentido se justifica más todavía que ellos ejerzan pleno acto de dominio en Puerto Rico, ya que se ha visto que el pueblo puertorriqueño nunca dejó de ser puertorriqueño. En esas marchas de 1 millón, yo no vi una sola bandera norteamericana. Todas eran banderas puertorriqueñas. Nuevas autoridades en Puerto Rico, pero de fondo algo cambió, algo cambiará. Llamarle Estado libre y asociado es un eufemismo para lo que es, según muchos, una neocolonia estadounidense del siglo XXI. La pregunta queda abierta: ¿por cuánto más podrá sostenerse su situación? Pusimos el punto en la I.